del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muy buenas tardes, estamos conectados una vez más desde Facebook, desde las plataformas de Facebook de Minedu, Perú Educa y de UMC en nuestro espacio que como cada jueves nos reunimos para conversar sobre las evaluaciones nacionales e internacionales, nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Y bueno, el año pasado estuvimos conversando sobre diferentes temas, algunos relacionados a las evaluaciones nacionales y otros a las evaluaciones internacionales en las que ha participado el Perú. Y en particular conversamos sobre los hallazgos de un estudio cualitativo que analizó las creencias y desafíos de los docentes para abordar la capacidad de reflexión y evaluar la forma, el contexto y el contenido del texto. Esta es una capacidad que se encuentra en el Currículo Nacional de la Educación Básica y que justamente forma parte de las competencias y las capacidades que se evalúan a los estudiantes en las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. Y los especialistas en el webinar del año pasado, que ustedes lo pueden encontrar, por cierto, en nuestra plataforma de Facebook, los especialistas en ese entonces nos mostraron 3 hallazgos principales relacionados a esta capacidad y al proceso de aprendizaje que se pudieron recoger a través de cuestionarios, a través de entrevistas y también a través de un análisis de diferentes cuadernos de los estudiantes que, como bien les mencioné, van a poder ver en un webinar anterior que tuvimos en el año pasado. Pero hoy vamos a conversar y vamos a abordar una sugerencia pedagógica en relación a esa capacidad para poder desarrollarla precisamente a partir del aporte de una parte del texto al sentido global del mismo. Y para ello, para poder ahondar en esta sugerencia pedagógica, nos acompaña Teresa Torres Bustamante, quien es especialista de la UMC y con quien vamos a conversar sobre este tema y vamos a ver algunos ejemplos. Teresa nos va a enseñar algún ejemplo para poder mostrarle también a toda la comunidad educativa que está conectada con nosotros. Bienvenida, Teresa. Buenas tardes, un saludo a todos los que se han conectado. Gracias a ti, Teresa, por acompañarnos el día de hoy y coméntanos un poco más sobre lo que implica esta capacidad de acuerdo al Currículo Nacional de la Educación Básica y por qué es importante que esta capacidad esté y se encuentre presente en el desarrollo de las sesiones pedagógicas en el aula. Sí, Helen, como podemos ver en la pantalla, nos está mostrando del Currículo Nacional de la Educación Básica, en la competencia lee diversos textos en su lengua materna, tenemos 3 capacidades, ¿no? Tenemos la de obtener información, infiere, interpreta información del texto, y tenemos la de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Entonces, es una de las capacidades que forma parte de la competencia lectora. De acuerdo con el currículo, se busca que el estudiante se distancie de los textos para poder evaluarlos, tanto en el contenido, tanto en la forma, en los recursos que tiene, digamos, el autor y que el estudiante pueda relacionar eso con su contexto, sus conocimientos, con otras fuentes de información, que pueda identificar intenciones, creencias, evaluar la veracidad de un texto, aplicarlo a otras situaciones. Esto, como podemos ver, también se le conoce como lectura crítica, justamente porque ya implica una lectura profunda del texto y un análisis del texto, ¿no? Que permite además que los estudiantes puedan ir formando también su juicio crítico. Hay que recalcar que, por más que lo veamos así en orden, las 3 capacidades, no es que a la capacidad de reflexión se llega después de las otras 2, ¿no? Se trabajan al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho, cada ciclo de la escolaridad incluye todas estas capacidades y la capacidad de reflexiona, obviamente de manera graduada, ¿no? Y una de las habilidades que forma parte de la capacidad de reflexiona es de la que vamos a hablar hoy, que es la de evaluar la función de una parte del texto en relación con el sentido global.
Y cuéntanos un poco más sobre las evidencias que identificó la UMC en la última evaluación nacional de estudiantes, la del 2022, ¿no? Que se publicaron resultados en el 2023 sobre la capacidad de resolver tareas que justamente involucren la reflexión sobre el aporte de una parte del texto para la comprensión global de este texto. Sí, mira, en general las tareas de reflexión suelen ser demandantes para los estudiantes, ¿no? Y de hecho, esta habilidad en concreto, que es la de explicar la función de una parte del texto, es compleja. Se espera que la vayan desarrollando en los últimos grados de primaria y que se fortalezca durante toda la secundaria, ¿no? Sin embargo, los resultados de la evaluación del 2022, como podemos ver en la imagen, nos indica que 1 de cada 4 estudiantes logró resolver este tipo de tareas, ¿no? Entonces vemos que realmente representa aún un desafío, ¿no?, para los estudiantes. De hecho, es una habilidad que la alcanzan los estudiantes que se encuentran en el nivel satisfactorio. Nivel satisfactorio, recordemos, es que se han logrado los aprendizajes esperados para el grado. Como podemos ver en la imagen, para sexto grado de primaria, en ese nivel satisfactorio, que es en la parte verde, solamente el 25,2% de estudiantes se encuentran en ese nivel, y para segundo grado de secundaria es mucho menos, 19,1%. ¿No? Entonces, como podemos ver, sí representa, ¿no?, un desafío que debe trabajarse, desarrollarse en el aula. Por cierto, ¿no?, los estudiantes que se encuentran en el nivel en proceso también realizan tareas de reflexión, ¿no? Pueden sustentar una opinión, pueden aplicar el texto a situaciones, pero si bien alcanzan algunas tareas, aún está el desafío justamente de desarrollar esta habilidad en concreto, que es explicar la función de una parte del texto con el sentido global. Además, déjame comentarte que también en el webinar pasado, ¿no?, en este estudio cualitativo, se vio que las tareas trabajadas en el aula son sobre todo de las otras dos capacidades, ¿no? Y no se trabaja tanto la capacidad de reflexión, ¿no? O si se trabaja de una manera superficial, o son preguntas tal vez extratextuales, es decir, que no evalúan el texto concretamente, ¿no? Entonces, todo eso nos está demostrando que todavía, digamos, hace falta desarrollar esta capacidad y esta habilidad en concreto. Y ya que nos mencionas esto de que han podido identificar en este estudio cualitativo que, como bien mencionas, se realizó en la UMC a partir de la evaluación muestral 2022, es decir, en paralelo se recogieron estas evidencias y también poder encontrar mucho más a detalle lo que mencionaba Teresa en una publicación, en la publicación que se encuentra en la página web de la UMC. ¿Por qué es importante que el estudiante reflexione sobre un texto considerando cada una de estas partes y secciones que tiene el mismo? Sí, mira, nosotros de hecho cuando vemos un texto vamos a observar cualquier tipo de texto, tiene diferentes secciones, ¿no? Se organizan de esa manera, ¿no? Desde los textos, digamos, continuos, vemos que se organizan en párrafos, ¿no? Cada párrafo es una unidad, ¿no? Es una parte del texto que está cumpliendo una función específica, ¿no? También, por ejemplo, en textos discontinuos nos encontramos con más recursos, no solamente los párrafos. Tenemos imágenes, podemos tener diagramas, tablas, esquemas. Cada una de esas funciones está contribuyendo al sentido global del texto. Entonces son piezas cruciales que debemos entender la función y poder relacionarlo para poder llegar a comprender la intención del autor. Entonces es crucial que los estudiantes puedan reconocer la función de estas secciones, ¿no? Además, también podemos ver que desarrollar esta capacidad también va a ayudar a los estudiantes a fortalecer su competencia de escribir diversos tipos de texto. Un escritor competente tiene claro lo que quiere comunicar y para eso organiza su texto en diferentes secciones o partes. Entonces, también la planificación de un texto nos demanda, ¿no?, tener desarrollada esta capacidad. Entonces, hay que pensarlo que es una capacidad, una habilidad muy importante tanto para la competencia lectora como para la competencia escrita. Ajá, entonces, hemos podido ver un poco sobre el estudio, es más que nada para contextualizar sobre esta capacidad, sobre la cual se ha analizado ya antes en el estudio cualitativo, pero que también pueden identificar algunos hallazgos en los reportes que ha publicado la UMC en la evaluación muestral 2022, que definitivamente les van a ser de utilidad a todos los actores que están conectados hoy con nosotros. Vamos ahora a la parte un poco más práctica, a la parte para nuestros docentes que están conectados con nosotros hoy en vivo, y los invitamos también a que puedan compartir este webinar para que más docentes, más actores de la comunidad educativa puedan seguirnos en este espacio, porque vamos a hablar de justamente sugerencias pedagógicas. ¿Cómo puede el docente fomentar que sus estudiantes comprendan
la integralidad del texto a partir de la función que cumple cada una de las partes. Sí, Helen, una sugerencia es que para empezar desde la selección de los textos, ¿no? Que sean motivadores, que sean retadores, ¿no? Obviamente según el grado correspondiente, en que las secciones no sean tan familiares, ¿no? Entonces ahí ya estamos retando al estudiante para que se fije justamente en ciertas secciones, para que evalúe qué función está cumpliendo y cómo se relaciona con el sentido global, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un texto, empezando con los textos continuos, por ejemplo, un texto argumentativo, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados que en la introducción el autor presente su postura, ¿no? Pero también hay muchos autores que más bien nos dan la postura más adelante, ¿no? Y que en la introducción más bien nos presenta tal vez la postura contraria y luego va a desarrollar una contraargumentación. Eso, por ejemplo, ya está planteando un desafío, ¿no? Para que el estudiante se fije, mira, en este tipo de texto, esta estructura, ¿no? Este primer párrafo más bien está apuntando a otra parte y contribuye, digamos, a la manera como el autor está presentando su argumento. Si tenemos también infografías, textos incontinuos, es importante que el docente pueda ir modelando la lectura, ¿no? Que vaya explicitando e identificando las distintas secciones del texto y reconociendo sus funciones. Y además de este modelado explícito, ¿no? Por modelado explícito me refiero a que el docente en voz alta, ¿no? Lea el texto con los estudiantes y vaya explicitando, haciendo ver, digamos, deteniéndose en las secciones y en las funciones que van cumpliendo. También puede realizar diversas tareas, ¿no? Que promuevan esta habilidad, ¿no? Normalmente solemos que las preguntas de lectura sean preguntas de contenido, ¿no? Pero podemos hacer este otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Para qué se incluyó este gráfico? ¿No? ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Qué pasaría si eliminamos este párrafo del texto? ¿No? ¿O qué nos quiere decir esta tabla? ¿No? ¿Cómo contribuye, ¿no? Al sentido global? También, como habíamos mencionado antes, con la competencia escrita, ¿no? En el momento en que el estudiante está escribiendo su texto, en el que va a planificar, por ejemplo, en un esquema, el docente puede hacerle ver, ¿no? Que en esa organización tiene que tener en cuenta qué función va a cumplir cada uno, ¿no? De esas partes, pueden ser párrafos, secciones, con el sentido global del texto, es decir, con lo que al final, qué quiere comunicar digamos, el estudiante cuando escribe. También al retroalimentar, ¿no? Cuando damos retroalimentación, tanto para los aciertos como para los errores, ¿no? Si vemos aciertos justamente en esta habilidad, preguntarle al estudiante, ¿cómo hiciste? ¿No? Que explicite ese proceso, ¿no? Que él se dé cuenta que ha entendido porque ha podido entender la función de una parte y la ha relacionado con el sentido global. Y si hay errores, justamente identificar por qué el estudiante no llegó a relacionar, ¿no? Tal vez se quedó solamente en dos secciones, pero no pudo hacer la relación con el sentido global, o no captó todavía el propósito del texto, digamos, globalmente, y por eso no ha entendido alguna de las funciones, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras, tanto en la enseñanza, tanto en la práctica guiada, como en la retroalimentación, en la que se puede llamar la atención sobre esta habilidad. Y tú has mencionado ya algunas preguntas que el docente puede utilizar, ¿no? Para, digamos, retroalimentar, para poder guiar en digamos, en esta reflexión conjunta, porque el docente debe ser parte, digamos, de esta reflexión, como bien decías, en voz alta con sus estudiantes, y hacer una lectura conjunta, reflexionar con ellos, con algunas preguntas guías, ¿no? ¿Qué otras preguntas o actividades podría promover el docente para desarrollar más, digamos, a complejidad o a profundidad la capacidad de reflexión? Sí, Helen, de hecho mencionaste algo importante, ¿no? Esta idea de la voz alta, ¿no? El desarrollo de la competencia lectora requiere un acompañamiento continuo y explícito a lo largo de toda la escolaridad, ¿no? A veces como que la enseñanza se detiene en los primeros grados y ya dejamos a los estudiantes, ¿no? Por su cuenta, se les da simplemente textos, pero la idea es mostrar al estudiante cómo leer un texto, porque en cada grado los textos se van a complejizar. Van a ser textos más largos, con vocabulario más especializado, otro tipo de temas que van a requerir otras estrategias. El estudiante tiene que aprenderlas y para eso el docente es clave, ¿no? En enseñar ese proceso, ¿no? De hecho, incluso hasta ya nos vamos a la educación superior, ¿no? Hay seminarios que solamente es análisis de texto y el docente está haciendo eso con sus estudiantes, ¿no? Mostrando la estrategia de cómo abordar ese artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, había yo mencionado en la pregunta, en la respuesta anterior, que esta idea de que primero el docente explicite los procesos que está haciendo al leer el texto, cómo los va entendiendo,
Luego puede haber una práctica guiada, ¿no? Que conjunto con el estudiante van leyendo juntamente. Y finalmente ya puede haber espacios de lectura independiente, ¿no? Pero que apliquen las estrategias que han aprendido, ¿no? A esto se le llama el modelamiento metacognitivo de la lectura, ¿no? Ser consciente que el estudiante se dé cuenta de los procesos o de las estrategias que va aplicando para ir comprendiendo el texto, ¿ya? Viendo específicamente ahora ya sí a la capacidad, a la habilidad de que estábamos hablando, el docente podría trabajar un texto, ¿no? En el que se reconozcan explícitamente las distintas secciones y reflexionar, evaluar sobre su aporte al sentido global, ¿no? Para eso hemos traído un ejemplo, no sé si ya se puede mostrar en la pantalla, que dice radiografía de nuestro perro. Por ejemplo, ¿no? Este es un texto adecuado para el segundo grado de secundaria, ¿no? Vemos, como habíamos mencionado antes, es una infografía, entonces no es un texto tan familiar para los estudiantes, pero tiene muchas secciones, entonces podemos aprovechar eso, ¿no? Encontramos párrafos, ¿no? Podemos ver ciertos párrafos ahí, ciertos textos, pero también tiene muchos recursos gráficos, ¿no? Tenemos estos dibujos, tenemos una tabla, tenemos una imagen, ¿no? Incluso, ¿no? Ya empezando desde el título, ¿no? El título ya es una sección, entonces tenemos radiografía de nuestro perro. Incluso podría haber estudiantes que no conocen la palabra radiografía, ¿no? Entonces se le puede decir, bueno, vamos a seguir leyendo, pero esta idea de nuestro perro y con la imagen, ya podríamos ahí, una estrategia es que los estudiantes relacionen lo que van a leer tal vez con conocimiento previo, ¿no? Entonces podemos preguntar, ¿han visto a este perro? ¿Cómo le llaman a este perro? ¿No? ¿Qué saben de este perro? Algunos pueden decir, sí, es el perro peruano, o es el perro viringo también que le llaman, o el perro sin pelo, ¿no? Y a partir de ahí podemos seguir leyendo, ¿no? Relacionando con lo que hemos estado viendo. Entonces, vamos leyendo en voz alta, pero nos vamos deteniendo en ciertas estrategias, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo radiografía de nuestro perro, podemos, digamos, anticipar que lo que nos va a indicar son ciertas características del perro peruano. ¿Cómo lo está planteando el autor? Está separando en estas dos secciones que vemos arriba, que es cabeza y cuerpo, ¿no? Estos subtítulos ya nos está llamando la atención de cómo está decidiendo el autor para describir estos dos aspectos, digamos, del perro peruano. Para cabeza nos ha puesto además la figura, ¿no? Del perro con los tres aspectos, orejas, ojos, hocico, ¿no? Incluso, ¿no? Al mismo tiempo que vamos leyendo, podemos pedir al estudiante que vaya haciendo un esquema, ¿no? De estos aspectos que está viendo y la jerarquía entre ellos. No hemos empezado nuestro perro, pero ahora tenemos cabeza, tenemos dentro de cabeza tres secciones, ¿no? Orejas, ojos, hocico, todo eso está contribuyendo a describirnos cabeza. Luego vamos a cuerpo, que ocupa la mayor parte, y vemos que además también el autor ha decidido, ¿no? Ir ordenando estas características. Acá ya tenemos más características, también tendríamos que leerlas a detalle, pero tenemos características que apuntan a las patas, ¿no? A la cola, a la piel, temperatura, cuello, color, ausencia de pelo. Entonces, ahí podríamos ya detenernos un momento y decir, ¿cuál creen, digamos, que es la intención del autor, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, nos quiere dar una descripción detallada, ¿no? A profundidad de esta raza de perro, ¿no? Que es el perro peruano, ¿no? Y nos está describiendo cada una de las partes del perro y está mostrándolo de esta manera, de una manera discontinua, ¿no? Con párrafos, secciones y acompañado de dibujos que nos ayuda, digamos, a visualizar las características, ¿no? Incluso en esta parte podría el docente detenerse y ahora decir, de ya conjuntamente con los estudiantes, hacerles ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ya vemos que se incluye una tabla, ¿no? ¿Qué información me estaría dando la tabla, ¿no? Si leemos, vemos qué talla y peso. Entonces ahí tenemos otra característica más del perro, ¿no? Que tiene que ver con talla y peso, que se está incluyendo en una tabla en separado. La tabla, a su vez, es compleja. Tiene tres secciones con diferentes dibujos, que son diferentes siluetas, que van variando en tamaño, ¿no? Entonces, ahí ya podemos pedirle al estudiante, a ver, con lo que estamos leyendo, ¿por qué crees que el autor lo ha ordenado de esa manera? ¿Por qué hay ese cambio, por ejemplo, en tamaño? ¿No? Y ahí nos podrían decir, bueno, es que está tratando de darnos una representación justamente de los tres tamaños, ¿no? Pequeño, mediano, grande. Tenemos que leer además los centímetros, ¿no? También el peso lo está colocando abajo, ¿no? Entonces es una lectura compleja de tabla, pero tenemos que familiarizar al estudiante con eso. No basta simplemente con que la lea, sino llamarle la atención hacia eso, ¿no? Y luego tenemos una parte de abajo, ¿no? Y acá también vamos a encontrar ciertas complejidades. Vemos ahora que nos están hablando de, si vemos los subtítulos,
origen y antigüedad y propiedades medicinales, y hay una imagen en el centro, hay un cerámico, ¿no? Incluso ahí podríamos decirle, antes de leer el párrafo, ¿no? Ese cerámico, ¿no? ¿Para qué está? ¿Qué está esta descripción? ¿Qué creen que puede estar cumpliendo? Por ahí que un estudiante nos puede decir, bueno, simplemente está ilustrando, ¿no? Pero si ya leemos el texto, van a poder relacionar de que en realidad es una evidencia, ¿no? De lo que nos va a hablar de cómo el perro peruano está presente desde las culturas prehispánicas, ¿no? En nuestra sociedad. Luego también tenemos el aspecto de propiedades medicinales. En ambos estos de acá, de origen y antigüedad y propiedades medicinales, vamos a ver que ya más allá de una descripción, como he hecho en la parte de arriba, nos está mostrando más bien una explicación, está exponiendo el autor, ¿no? Por ejemplo, las hipótesis sobre el origen, sobre la antigüedad, nos está dando estos datos de las culturas. En propiedades medicinales, ¿no? Nos está explicando por qué hay esta creencia de que el perro tiene propiedades curativas y para eso está relacionándolo con ciertas características que las han mencionado antes, ¿no? Que tienen que ver con la temperatura y con la ausencia de pelo. Entonces, ahí también podemos detenernos y decir, mira, acá ya nos está contando cosas el autor, nos está explicando, pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Explicarnos algo, la historia del perro, explicarnos sus propiedades? O más bien estas explicaciones están al servicio del propósito. El propósito es la descripción del perro. Entonces, ¿se acuerdan en este esquema que habíamos ido trabajando? Ya podríamos incluir, ¿no? Tenemos estas características físicas que nos ha brindado el perro, pero como parte de esas características o esos detalles o aspectos, también nos está dando información sobre origen y antigüedad, propiedades medicinales. Entonces, es un texto descriptivo en su propósito principal, pero que incluye, ¿no? Pequeños textos, digamos, expositivos, pero que están al servicio de esta descripción mayor, ¿no? Luego de esto ya podríamos pasar a una práctica independiente del estudiante y ahí sería interesante darle otra infografía, ¿no? Con otra infografía para que el estudiante vaya haciendo este mismo proceso que hemos ido haciendo, ¿no? Que se vaya deteniendo por partes, que vaya identificando secciones, que se vaya preguntando a sí mismo por qué estará, para qué lo ha colocado, ¿no? De hecho, escogimos este texto porque así también como mencionamos antes que las tareas de reflexión no se trabajan mucho en el aula, también nos encontramos, también fue uno de los hallazgos, ¿no? Que no se suelen trabajar muchos textos discontinuos como estos, ¿no? Normalmente se siguen trabajando textos continuos, textos más cortos, textos no tan complejos, ¿no? Y más bien ya vemos que para segundo grado de secundaria ya podemos presentar este tipo de textos, ¿no? Que tratan incluso temas un poco más especializados, ¿no? En este caso, descripción de la raza peruana, puede haber incluso un léxico más complejo en algunas partes, ¿no? Entonces es un texto que en realidad podemos aprovecharlo para desarrollar muchas habilidades en nuestros estudiantes. Gracias, Teresa. Qué interesante lo que mencionas, porque justamente esta diversidad, tanto textual como de preguntas que puedan contribuir a la reflexión entre las diferentes secciones que presenta un texto. Puede ser, como bien mencionabas, un texto de este tipo, ¿no? Que es discontinuo y que tiene un formato más de corte infográfico, con secciones, con tablas, con textos, ¿no? También es importante que puedan ir buscando otros textos, esta diversidad textual que los ayude de alguna manera a fomentar la capacidad de reflexión. Y bueno, en el ejemplo que hemos podido ver hoy, se ha profundizado en cómo las diferentes secciones pueden contribuir a la lectura integral del texto, ¿no? Cómo esto puede ayudar a que puedan reflexionar a través de cada una de las pequeñas partes que tiene este texto para entender el propósito, para poder entender y también hacer una lectura más compleja de este mismo texto, ¿no? Y cuéntanos, este texto que nos has mostrado y que es un ejemplo para que los docentes puedan también hacer un modelado similar con sus propios estudiantes. ¿Lo han usado en alguna evaluación de estudiantes? ¿Han podido identificar tal vez algunos desafíos de los estudiantes cuando han desarrollado o cuando han implementado la evaluación con este texto? Sí, Helen, en efecto, este es un texto que se usó en la evaluación censal del 2018, ¿no? Para segundo grado de secundaria, ¿no? Y una de las preguntas, me parece que tal vez ya la puedan mostrar en la pantalla, una de las preguntas justamente implicaba, ¿no? La capacidad de reflexión y específicamente esta habilidad, ¿ya? Si leemos, y esta pregunta
en comparación con otras, ¿no? Presentó más desafíos a los estudiantes, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el autor ha incluido el mapa del Perú? ¿No? Vemos que nos está preguntando por la función de una parte específica del texto, ¿ya? De hecho, disculpe, no sé si podemos retroceder a la anterior para que vean justamente esta parte, ¿no? De hecho, yo no la mencioné en el modelado, pero justamente porque ahora la vamos a comentar. Si ven, está en la parte de cabeza, ¿no? Está el mapa, la silueta y la cabecita del perro está encima, ¿no? Y que encaja muy bonito, ¿no? Dentro del mapa. Ahora sí, por favor, podemos volver al ítem. Entonces la pregunta es, ¿por qué el autor ha incluido el mapa de Perú? Entonces, para responder esta pregunta, justamente el estudiante tiene que hacer lo que hemos ido comentando, ¿no? Tiene que interpretar, ¿no? ¿Cuál es el aporte, ¿no? de este recurso, en este caso el mapa, con la intención del autor, con el sentido global del texto, ¿no? Y vimos, de hecho, que a nivel nacional, de los estudiantes que respondieron a esta pregunta, ¿no? Solamente fueron un poco más de la mitad que pudieron responder, pero una gran cantidad de estudiantes no la respondieron adecuadamente, tuvieron dificultades. De hecho, la respuesta correcta era la que está ahí marcada, que es la B, que es para indicar el país de origen de este tipo de perro, ¿no? Justamente es parte de la descripción, ¿no? De perro peruano, que es una raza peruana. Entonces, el mapa de Perú está justamente para señalizar eso, ¿no? Contribuye con este propósito, que es la descripción del perro. De hecho, muchos estudiantes tuvieron dificultades al responder esta pregunta y más bien se fueron por la alternativa D. Y miren, la alternativa D es bastante interesante para mostrar el parecido de la cabeza con la forma del mapa, ¿no? De hecho, sí, vemos que efectivamente, ¿no? La cabecita encaja ahí en el mapa, pero si ven que esa respuesta no está haciendo la relación con el aporte global. Es decir, los estudiantes que respondieron D se están quedando en secciones, ¿no? En partecitas de la infografía y no le están relacionando con el propósito, ¿no? Principal, ¿no? Entonces puede ser que varias razones en realidad, ¿no? Porque de que los estudiantes pueden haber fallado en esta pregunta, es que probablemente no han identificado el propósito principal, ¿no? Que era la descripción de esa raza de perro peruano, o pueden haber tal vez no estar habituados, ¿no? A justamente reflexionar sobre ciertos aspectos más formales, por ejemplo, en este caso un dibujo, un mapa, ¿no? Por eso es tan importante familiarizar a nuestros estudiantes con estos otros elementos, no solamente párrafos, mapas, gráficos, imágenes, ¿no? Hay que darle esas oportunidades al estudiante, ¿no? Que se enfrente a este tipo de recursos, porque ese tipo de recursos son, de todas maneras, van a exigir tener que relacionarlos, ¿no? con todo el sentido global del texto, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante, ¿no? Que se trabaje en el aula este tipo de habilidad. Y de hecho, ¿no? Ya hemos mencionado, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo, pero es importante, ¿no? Que el estudiante tenga estas oportunidades, ¿no? De aprendizaje, que reciba una enseñanza explícita, ¿no? Y que puedan ser obviamente estrategias más innovadoras, más interesantes para ellos. Y bueno, cada vez... Oh, discúlpame, tú sigue. No, no, continúa, Teresa, está interesante, cuéntanos. No, sí, solo quería agregar que este texto, ¿no? Que está analizado junto con otros ítems, de hecho se puede encontrar en el informe pedagógico del 2018, ¿no? Y que muchas de las sugerencias que yo he comentado están en los informes pedagógicos. Así es, todas estas sugerencias y este modelo de, digamos, este ítem, ¿no? Liberado del 2018 también lo pueden encontrar en los informes pedagógicos, que los invitamos a que puedan revisar, porque además ahí van a poder encontrar diferentes lecturas, ¿no? En algunos casos de acuerdo a los niveles de logro con preguntas que se han aplicado a los mismos estudiantes en las diferentes evaluaciones y que podrían servirles también de modelo para que ustedes mismos reflexionen, las planteen, y de hecho es importante, como bien mencionaba Teresa, que a la hora de hacer este modelado, este ejemplo con sus propios estudiantes, puedan también ir complejizando cada vez más las preguntas con las que van a reflexionar, ¿no? Como mencionaba en este ejemplo, en la pregunta que nos mostró, había, digamos, una pregunta de repente que no podía ser de una lectura tan fácil, tan obvia, ¿no? En la que ellos tenían que ver las diferentes secciones, y ese es justamente el propósito de este espacio el día de hoy, poder mostrarles un poco cómo pueden reflexionar analizando cada una de las partes del texto, que
que de alguna manera pueda ello contribuir a que tengan una lectura global del propósito. Por ahí nos preguntaban cuál era el propósito de esta lectura entre las preguntas del público, y creo que lo mencionaste hace un ratito, era poder describir, ¿no? Hacer una radiografía, efectivamente, hacer una descripción de esta raza de perro y de las diferentes partes del perro, ¿no? Entonces, es importante que puedan analizar, que puedan reflexionar con sus estudiantes en voz alta, como decía Teresa, y hoy hemos visto solamente una sugerencia de una parte, pero esta capacidad es mucho más amplia, tiene diferentes aspectos que, como también lo dijo, se necesitan ver de manera complementaria, ¿no? Cada una de las capacidades en todos los niveles, no solamente en una manera de que solo en un nivel, sino en todos los niveles que se analizan en los ciclos de la escolaridad. Entonces, este es nuestro primer bloque y vamos a regresar en breve a nuestro segundo bloque para poder responder algunas preguntas del público. Los invitamos a que puedan dejarlas en los comentarios, ¿no? Desde donde nos están sintonizando, en la plataforma de Facebook, ya sea de Minedu, Perú Educa o de UMC, para que puedan comentarnos cuáles son sus inquietudes, qué les ha parecido también este webinar, de tal manera que podamos responder en el siguiente bloque. Teresa todavía se va a quedar con nosotros y vamos a conversar también sobre las preguntas que ustedes nos van a ir dejando. Así que nos vemos en breve, vamos a ver un pequeño video y retornamos para nuestro segundo bloque. Mi nombre es Rodolfo Aragón Cahuana, trabajo en esta institución hace 2 años ya. Yo enseño matemática, comunicación, personal social, ciencia ambiente, arte, o sea, todas las áreas. La evaluación es fundamental. En quehacer educativo siempre nosotros utilizamos la evaluación. ¿Para qué? Para comparar en qué nivel estaban los niños y en qué nivel ahora están. Entonces, según eso, hacer un plan de mejoramiento, sino buenas prácticas, ¿no? ¿Para qué? Para que esos niños sigan mejorando, o sea, sigan aprendiendo más y que tengan buenos logros de aprendizaje. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muy bien, ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque y ahora vamos a conocer un poco las preguntas del público, las preguntas que nos han dejado en sus comentarios, y para ello queremos conversar contigo, Teresa. Nos consultan, nos preguntan si esta sugerencia, digamos, este ejemplo que nos has mostrado en un texto un poco más complejo, ¿no? Con un formato de infografía, con varias secciones, también se podría hacer en textos más sencillos, tal vez con menos secciones o en otros niveles. Coméntanos de repente cómo podríamos resolver esa duda. Sí, Helen. Sí, de hecho, como les he comentado, ¿no? Esta capacidad, ¿no? Se tiene que trabajar ya incluso desde cuarto grado de primaria, ¿no? Ya está presente, de hecho, ¿no? Que se requiere que el estudiante vaya reconociendo, ¿no? Las funciones, secciones y poder relacionarlos con el sentido global, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Nosotros así hemos mostrado un texto un poco más complejo porque era para segundo grado de secundaria, pero puede también darse en cualquier tipo de texto, ¿no? Incluso pensemos tal vez en los textos que más trabajan los docentes, que suelen ser textos narrativos, ¿no? Sobre todo en primaria. Una narración, un cuento, definitivamente no nos abre la puerta para que el estudiante vaya pensando, ¿no?, cómo se está organizando la historia, ¿no? ¿Para qué mencionó esto acá el autor? ¿No? De hecho, en narrativa, un buen texto es aquel en el que el autor nos ha ido dejando como miguitas, ¿no? Y al final hacen sentido, ¿no? Y podemos retroceder. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Vamos leyendo el cuento y nos vamos deteniendo, ¿no? Como, mira, ponle como un alfiler a esto, ¿no? Porque tal vez esto sea relevante, a ver qué podemos predecir, cómo puede ir la historia a partir de esto, qué nos está diciendo, ¿no? Y luego al final podemos ir revisando si efectivamente aquello que pensamos de, no sé, mencionó este personaje, mencionó esta escena, luego cómo puede relacionarse con todo, digamos, el sentido del cuento, ¿no? Igual, incluso también si queremos hacer textos, por ejemplo, continuos, cortos, narrativos, podríamos buscar otro tipo de textos que también pueden ser no tan complejos, pero que no sean tan familiares. Entonces, por ejemplo, ya no solamente cuentos, podemos ver una noticia, ¿no? Una noticia de periódico, tal vez puede ser corta, sencilla, es continua, pero seguramente nos va a dar muchos elementos, ¿no?, para fortalecer más con los estudiantes, ¿no? También tenemos afiches, por ejemplo, ¿no?, en el que no hay tanto texto, hay recursos más gráficos. Es decir, la idea es como justamente saber adecuar, ¿no?, para el grado, para las necesidades de nuestros estudiantes, pero es importante que les mostremos esta diversidad, ¿no?, textual que hay, y que sepan que todo texto en realidad siempre lo podemos analizar, pero así, ¿no? Yo siempre a veces pienso en eso, que un texto, sobre todo en la escolaridad, ¿no?, tenemos que hacer una lectura profunda, ¿no? Es como tenemos que procesarlo, ¿no?, dominarlo, manejarlo, ¿no? Y eso podemos hacerlo con un texto pequeño y con un texto todavía mucho más complejo, ¿no? E incluso con nuestros estudiantes, dependiendo del grado, podemos ir avanzando en esa complejidad, ¿no? Empezamos ahora un cuento, luego una crónica, puede ser, ¿no? O empezamos con un afiche y luego podemos llegar a una infografía con más secciones, un poco más complejo, ¿no? Entonces es cierto, sí, nosotros hemos mostrado un texto un poco complejo, pero se puede ir graduando y en cualquier tipo de texto podemos encontrar secciones, ¿no?, o subtemas, ¿no?, ciertos elementos que nos ayuden a reflexionar para qué están ahí, por qué están ahí, qué función cumplen, por qué los ha escogido el autor, ¿no? Es también un poco como hacer nuestras hipótesis sobre el proceso de escritura del autor, ¿no? Y eso también les comenté, nos ayuda, ¿no?, para ser mejores escritores también, ¿no?, que es la otra competencia que deben desarrollar nuestros estudiantes. Así es, Teresa, muchas gracias. Y teníamos entre las preguntas, ¿no?, quieren que les mostremos un poco cómo pueden acceder a los informes pedagógicos, así que vamos a mostrarles en pantalla cómo podrían acceder a los informes. Lo primero es poder ir a la página web de la UMC, que ustedes la pueden ver como umc.minedu.gov.pe barra resultados en 2022, que es la última evaluación donde van a poder encontrar los informes pedagógicos. Y ahí les va a cargar esta página. Incluso si ustedes ingresaran a la página principal de la UMC, que es esta, van a poder acceder también a los informes pedagógicos a través de los banners en la parte superior, ¿no?, donde están los reportes nacionales, los informes pedagógicos, y aquí van a poder ustedes entrar y descargar cada uno de los informes pedagógicos, ya sea según su región, ¿no?, o según el grado también, porque hoy Teresa nos mostraba algunos ejemplos, bueno, un ejemplo en el caso de una infografía para segundo grado de secundaria. Ustedes van a poder encontrar otros ejemplos más, ¿no?, como en el caso del informe pedagógico de segundo grado de secundaria, de lectura. Y así van a poder encontrar informes por cada región con los resultados de sus regiones, pero también con las sugerencias pedagógicas. Una de ellas, la que hemos abordado el día de hoy, y como ven aquí está el texto Radiografía de nuestro perro, que ustedes al dar clic van a poder abrir un enlace donde está esta lectura que hoy ha un poco modelado Teresa, ¿no? Pero también van a poder encontrar otras lecturas, como Líder Peruana, como Phineas Gage, y otras más, de acuerdo al nivel del logro, con diferentes preguntas, ¿no?, con las respuestas correctas que establecen en cada pregunta. Y como mencionaba Teresa, ustedes mismos van a poder hacer así un modelado también, fomentar la capacidad de reflexión
de acuerdo al nivel de logro, de acuerdo a las diferentes sugerencias. Hoy hemos visto solamente una sugerencia específica para la competencia, para la capacidad de reflexión, viendo cada una de las partes del texto y cómo éstas contribuyen a entender el propósito, digamos, del mismo, a entender de manera global el texto. Y como les mencionábamos, ustedes pueden descargar, estos informes pueden descargar el informe de cualquier grado, ¿no? En las diferentes áreas. En el caso de primaria están las áreas juntas, ¿no? Está lectura y matemática en un solo informe, pero también hay diferentes ejemplos de ítems y modelos de preguntas, ¿no? Para cada una de las áreas. Entonces ustedes pueden descargarlos ahí y revisar, pero también pueden acceder a los informes en el tiempo, porque en cada uno de los informes pedagógicos van a poder identificar algunos ejemplos de preguntas. Por ejemplo, van a poder entrar a resultados en el tiempo, ¿no? Y aquí van a poder identificar los informes para docentes, desde donde van a acceder a cada uno de los informes de los diferentes años, el 2022, el 2019 y así sucesivamente de cada año. Y ustedes pueden acceder libremente a cualquiera de ellos, descargarlos, revisar los ejemplos de pregunta y hacer un modelado como el que ha hecho Teresa hoy, reflexionar con sus estudiantes en voz alta, hacer las preguntas cada vez más complejas, ¿no? Y analizar los diferentes tipos de texto también, porque ahí van a encontrar textos de corte narrativo, tal vez algunos más discontinuos. Entonces, muchas gracias, Teresa, por explicarnos hoy sobre estas sugerencias. Estoy segura que vamos a poder conversar un poco más de otras sugerencias en otros webinars, pero tal vez quieres dar alguna recomendación más a los docentes, a la comunidad educativa que está conectada con nosotros. Gracias, Helen. No, más bien agradecer, ¿no?, a los que nos han acompañado. Y en realidad, justo creo que más allá de la sugerencia, ¿no?, creo que el mensaje es esta idea de que tenemos que acompañar al estudiante en la lectura, ¿no? Es una competencia que se va desarrollando, que es compleja, ¿no? Y por eso el estudiante necesita ese acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento explícito, ¿no? En el que los diferentes grados vamos enseñándole a nuestros estudiantes cómo leer un texto. Muy bien, queremos agradecerte, Teresa, por acompañarnos hoy y agradecer a toda la comunidad educativa que ha estado conectada. Sé que aún están dejando varias preguntas, vamos a ir contestándolas a través de los comentarios. Nos ha quedado corto un poco el tiempo, pero los invitamos a que puedan seguir conectándose con nosotros todos los jueves a las 4 de la tarde. Tenemos, así como hoy, un espacio para reflexionar sobre las diferentes evaluaciones, para conversar sobre los procesos en los que, por ejemplo, se realiza todo el procesamiento de resultados, pero también las sugerencias pedagógicas que sabemos que les interesa a toda la comunidad educativa también. Entonces, por hoy hemos concluido con nuestro webinar sobre esta capacidad, una parte específica de la capacidad. Como bien mencionó Teresa, hay muchas más sugerencias y hay muchos más aportes también para poder generar esta capacidad de reflexión. Probablemente los vamos a conocer en adelante con otros temas y con otras sugerencias, así que no se pierdan nuestros próximos webinars y nos reencontramos el siguiente jueves a la misma hora y por este mismo canal de Facebook desde la plataforma de Minedu, Peroeduca y de UMC. Hasta la próxima. Las tareas del hogar pueden aprovecharse